Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a contar unas cuantas historias de terror que posiblemente puedas usar para acompañarte o porque vas en el carro o porque estás estudiando o porque estás haciendo algún quehacer en tu casa. Y espero te guste. Esta historia empieza con algo muy especial que se celebra en México, un tributo que le rinden a los muertos. Esta historia se llama La Fotografía. Esta historia empieza con un chico que comienza su celebración colocando sus ofrendas para el Día de Muertos, tanto sus hermanos como él. El chico resaltaba mucho el cómo se sentía ese día, esa celebración, ya que se sentía diferente porque su madre ya no estaba entre ellos. Pero como lo prometió, colocó su foto al lado de su abuelita. Pero no solamente eso, sino que también colocó los dulces favoritos de su madre en el altar. Esa noche no quiso despegarse de ahí, sino que cogió un sillón, se colocó al lado del altar viendo hacia la televisión y estuvo viendo televisión hasta la madrugada, hasta que el sueño lo venció. Esa madrugada, el joven sintió una brisa tibia que envolvió todo su cuerpo. Fue una sensación muy agradable de tranquilidad. Entonces el joven entreabrió los ojos y no supo qué pensar, si era real o era un sueño, pero ahí estaban frente a él, de espalda a la ofrenda. Estaba su mamá y su abuela. Él no lo creía, él no entendía qué sucedía, simplemente sabía que ahí estaba su madre y su abuela y sus lágrimas escurrían por sus ojos, como no entendiendo qué sucedía, pero lleno de alegría. Estas dos personas la miraban con cariño. El joven, el corazón se aceleraba cada vez más y más, sin entender qué sucedía, pero en eso escuchó una voz, pero no una voz que salía literalmente del labio de estas personas, sino una voz que se escuchaba dentro de su cabeza, y la voz decía: Estoy bien, hijo. Y el joven recuerda que su madre le regaló una pequeña sonrisa. Pero en ese momento el joven le da por parpadear, y cuando parpadea, resulta que ya no había nadie. Ya no estaban esas dos personas frente al altar, su madre y su abuela. Y una vez terminado este acontecimiento, el joven se va a dormir. Al día siguiente, se levanta a desayunar, aún pensativo de aquello que sucedió, sin entender si fue verdad, si fue mentira, si fue un sueño o no. La cuestión es que mientras desayunaba con su hermana, la hermana le contó que estuvo en un pequeño sueño, donde su madre se le sentaba en sus pies, al lado de sus pies, y la miraba con ternura y le decía que estaba bien. En eso el chico le llega a la memoria todo lo sucedido de esa noche. Lo que sucedió, esas dos personas paradas frente al altar, que lo miraban con ternura, que le regalaban una sonrisa y que también le decían que estaba bien. En eso el joven se emociona porque sabe que lo que vivió no fue un sueño, sino que fue realidad. Se levanta emocionado de la mesa y va y abraza con fuerza y amor a su pequeña hermana. Desde aquel acontecimiento ha pasado un año, nada más y nada menos que un año, y el joven siempre espera emocionado el Día de los Muertos. ¿Para qué? Para poner en el altar las ofrendas y esperar en el sillón hasta que vuelva a tener ese encuentro con sus familiares. Cada día espera, emocionado y a la expectativa de que venga su madre y su abuela a visitarlos nuevamente. Yo sé que esta historia quizás no es de miedo, que más bien quizás te regale una esperanza de algún momento ver ese ser querido que deseas ver, que extrañas tanto. Y si alguna vez te has pasado, dinos en los comentarios qué tal ha sido tu experiencia. Vamos a continuar este pequeño video con una historia llamada El hombre del sombrero. En un pequeño pueblo contaba una historia, una leyenda quizás, o no, donde cuando en ese pequeño pueblo caía la noche, que ahí las noches eran totalmente densas, totalmente oscuras, donde tú no podías ver más de un metro, donde el silencio por las noches era el protagonista sonoro de ese lugar.
Cuenta la leyenda que por ahí se paseaba algo. Un hombre con sombrero. No sabían si era una persona, un espíritu, un demonio. Pero lo único que sabían los pueblerinos de allí era que anunciaba algo terrible cada vez que aparecía el hombre del sombrero, esa sombra. En este pueblo había una joven que había escuchado sobre estas historias, pero solamente lo había dejado allí como una historia y ya está. Hasta que una noche cambió todo. La noche que cambió todo, Evelyn venía simplemente de su trabajo, de una pequeña tienda en su pueblo. Solía salir tarde, es decir, para ella no era raro caminar sola por las calles de noche. Lo único que iluminaba esas calles eran unas farolas, pocas farolas que iluminaban ciertos puntos de la calle. Mientras ella iba caminando tranquilamente y esas hojas secas que caían de los árboles le iba apartando con sus pies como haciendo un pequeño juego. Tan acostumbrada estaba a salir a esas horas que nada le preocupaba, ya que en ese pueblo no sucedía nada malo. Mientras Evelyn iba con ese pequeño juego, pateando las hojas secas, mientras el viento se escuchaba, mientras las farolas alumbraban ciertos puntos, ella sintió que la miraban, que la observaban fijamente. No sabía por qué. Se detuvo un rato, miró hacia los lados a ver qué pasaba, si era alguien que estaba caminando detrás de ella o qué sucedía. Y nada, simplemente continuó. Pero la siguió observando durante el camino y cada vez se sentía esa mirada de esa persona, de ese ser o de lo que sea que la miraba, se sentía cada vez más clavada en su nuca. Entre más intensa se sentía esa mirada, Evelyn cada vez se sentía más asustada hasta que un momento se paró nuevamente para ver qué sucedía a su alrededor, nuevamente, a echar un vistazo. ¿Qué sucede? ¿Dónde viene esta sensación? ¿Quién me está mirando? Y cuando ve hacia un lado, ve a un hombre alto, con un sombrero de ala ancha y un abrigo. O al menos eso logró percibir ella, ya que prácticamente era una sombra lo que veía. Pero ya sabes que el cuerpo siempre intenta como completar ciertas cosas para darle sentido. Y ese fue el sentido que le dio su mente. Ella no creía lo que veía, así que lo que hizo fue parpadear. ¿Sabes? Como me voy a limpiar como los ojos. Y cuando volvió a ver, estaba allí, esa sombra inmóvil. Entonces ella en ese momento intentó caminar más rápido, pero el sonido de sus pasos ahora parecía duplicarse, como si alguien la siguiera. Miró hacia atrás otra vez. El hombre estaba más cerca, pero no se movía, como una persona normal. No caminaba, no corría, simplemente aparecía un poco más cerca cada vez, como que si se moviera simplemente cuando ella le perdía la vista. En ese momento, a Evelyn el miedo la invadió, hasta que comenzó a correr y correr hasta llegar hasta la puerta de su casa. Abrió rápidamente la puerta, la cerró, extremadamente asustada, pensando que todo era imaginación suya, pero le quedaba esa duda, ¿fue o no fue imaginación? Entonces, para certificar si era algo de su mente o no, se acercó a la ventana. Ahí estaba esa cosa, con su sombrero, con su abrigo alto, como que si no obedeciera las leyes de la luz, las leyes de la física. Más bien se distorsionaba, empezaba a coger una forma extraña. En eso Evelyn cierra todas las ventanas, con apuro, con miedo. Cierra todas las ventanas, se asegura que todo esté cerrado. Corre a su habitación, cierra la puerta de su habitación, apaga todas las luces y se refugia como hacemos todos, que nos refugiamos con nuestra sábana como si fuera una protección divina. En eso escucha una pequeña voz, un susurro que le decía: al escuchar esa voz, Evelyn se armó de valor, cosa que quizá haríamos pocos, ¿no? En estas situaciones.
Se armó de valor, abrió la puerta de su habitación y miró hacia el pasillo. Como Evelyn había apagado todas las luces, vio al fondo del pasillo a ese ser que era más profundo que la propia oscuridad. Al percatarse, a detallarlo más, se dio cuenta de que sí, seguía con su sombrero, con su abrigo. El sombrero tapaba la parte superior de su cabeza, pero eso no hacía que fuera menos perturbador, ya que notaba que había ausencia de sus ojos y de su boca. Evelyn era una chica valiente, pero eso no quita el hecho de que se asustara por algo que era nuevo para ella, desconocido. Entonces, al detallar a este ser, dio un paso hacia atrás como asustada, como intentando huir, pero se tropieza. Que queda vulnerable frente a este ser, ya que está en el suelo. Y esta sombra, este hombre con sombrero, se le acerca rápidamente, con movimientos totalmente extraños, movimientos nada humanos, balanceándose de un lado a otro, como que si se moviera más rápido de lo que puede percibir sus ojos. Y de repente lo tiene encima, ese hombre alto, esa sombra alta, ese sombrero peculiar que lo distingue. Y ese ser simplemente se dobla delante de ella, porque ni siquiera se agacha. Era como que si se doblara de manera inhumana. Se acerca lentamente a ella y le dice: ahora eres mía. La mañana siguiente de ese acontecimiento, como era un pueblo pequeño, los vecinos salen a su rutina cotidiana, pero notan algo raro. Resulta que la casa de Evelyn, las puertas estaban abiertas. Todas las puertas estaban abiertas. Cosa que no es normal, ¿no? Porque durante las noches todas las casas están cerradas. Los vecinos se acercan a ver qué ha sucedido, llaman: Evelyn, no responde. Se preocupan, entran a la casa, ven que hay objetos tirados, cosas que no están en su lugar. Lo primero que piensan los vecinos es que hubo un atraco. Pero claro, eso no era normal en ese pueblo. Entonces, mientras van caminando y se van acercando a la habitación de Evelyn, asustados, pensando que quizás la encontrarían allí sin aliento, sin rastro de vida. Pero resulta que cuando abren la puerta, no hay nadie. Solamente como una pequeña estela, un rastro de una pequeña sombra de un sombrero. Las personas que entraron a su habitación salieron corriendo allí porque sabía a qué se refería esto. Sabía qué era, qué significaba. Llegó la policía, nunca la encontraron, pero el pueblo sabía lo que había pasado. Y desde entonces el miedo creció más, porque sabía que era ese hombre con sombrero, esa sombra con sombrero, que de vez en cuando se le aparecía a alguien en los sueños. ¿Y a ti? ¿Alguna vez te ha aparecido esta sombra con sombrero en tus sueños? Hey, espero te haya gustado estas historias y nos vemos en un próximo Domingo de Terror. Recuerda comentar, compartir y suscribirte para así saber que te está gustando este tipo de contenido.